compartiendo este tiempo tan especial donde nos reunimos alrededor de la mesa espiritual para comer el pan vivo. Esta mañana tenía otro tema preparado, pero sentí un cambio en compartir algo muy puntual y muy específico que tiene que ver con este tema que se me confió desarrollar, que es diseño generacional. El diseño de Dios es ver generaciones unidas, creyendo con la misma intensidad y viviendo con la misma intensidad la verdad de Dios. Y hay cosas que omitiré desarrollar en esta segunda sesión porque fueron dichas ayer, así que si usted no pudo estar ayer a la mañana, sería bueno poder verlo porque hay algunas cosas que ya vamos a ir un poquito más rápido en esta mañana. Dijimos que tenemos como diagnóstico, que la predicación es bajo diagnóstico, el saber que hace tiempo no se logra combinar dos generaciones cronológicas, consecuentes y secuenciales que crean con la misma intensidad y verdad lo mismo. Y eso, el diagnóstico o el análisis nos permite tomar decisiones. Aprendí con uno de nuestros mentores que la razón por la cual los diagnósticos son fríos es porque sirven para tomar decisiones. Cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, en este caso generacional, tiene que impulsarnos, desafiarnos, llevarnos a tomar decisiones. ¿Cómo trabajamos para revertir el diagnóstico en función del pronóstico? El diagnóstico es humano. El diagnóstico tiene una cuota de aquello que vemos. Usando lo que fue dicho ayer a la mañana por el apóstol Gustavo, el diagnóstico es en base a lo que vemos. El pronóstico es lo que Dios ha dicho. Nosotros, aunque tenemos un diagnóstico, no somos gobernados por el diagnóstico, porque si no seríamos una iglesia reactiva, que vive reaccionando a lo que pasa, que vive reaccionando a lo que ve. Nosotros no trabajamos en base al diagnóstico. El diagnóstico nos sirve para saber por dónde empezamos, pero lo que nos gobierna, lo que determina el curso, lo que determina el rumbo es conocer cuál es el pronóstico de Dios para nuestra generación. Y ayer hablamos y cerramos así, y hoy vamos a comenzar desde allí, hablando de este modelo padre-hijo, este modelo de colaboración, de trabajo en conjunto, de servicio a Dios con la misma pasión, con la misma intensidad y con la misma densidad. Esa palabra es muy fuerte, con la misma densidad de verdad. Y un ejemplo en las Escrituras que ilustra esta realidad, pero que más que un ejemplo es una expresión del diseño de Dios, es la relación Pablo-Timoteo. No tenemos el tiempo para hacer un estudio exhaustivo, pero yo le animo a que usted considere leer Primera y Segunda de Timoteo con esta perspectiva. No solamente con la perspectiva de una historia bíblica o con la perspectiva de una linda relación entre un apóstol y su colaborador, o entre un pastor y su colaborador, o entre un padre y un hijo, sino como la expresión de un modelo que sí funciona. Porque todos los diseños de Dios tienen una característica: funcionan. Todos los diseños de Dios funcionan. No importa las experiencias, y fue como cerramos ayer, no importa las experiencias que las personas tengan debajo del sol. Lo importante es conocer cuál es el diseño de Dios, porque el diseño de Dios tiene una garantía: todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al sistema. Todo lo que es nacido de Dios funciona, es operativo, es real, es vigente.
Por lo tanto, cuando nos acercamos a estas escrituras principalmente, que vuelvo y repito lo que dije ayer, a veces las pasamos de largo porque tienen consejos hasta muy personales. Tienen consejos, por ejemplo, Pablo le pide a Timoteo que por causa de su estómago tomar un poco de vino, o que huya de las pasiones juveniles, o que sea un ejemplo en cómo relacionarse con el género opuesto. Y a veces pareciera que no es tan importante, pero en sí lo que nosotros vemos allí es el corazón de un padre por cuidar el depósito de Dios en la vida de Timoteo con un fin. Y el fin ni siquiera es Timoteo mismo. Pablo no quiere cuidar a Timoteo porque Timoteo le caía bien, porque los afectos personales no gobiernan el propósito. Los afectos personales quedan sometidos, sumisos, gobernados por el propósito. Algo que aprendimos juntos aquí en el año 2019 de parte del apóstol Ben cuando nos habló del propósito eterno fue comprender y entender que para Dios lo que regula su agenda, lo que regula sus movimientos es su propósito. Y el apóstol Ben fue categórico en Iglesia Saludable del 2019 cuando nos dijo: nada mueve a Dios más que su propósito. Esa es la razón por la cual cuando Dios le dice a Elí, tu sacerdocio será para siempre, y a Saúl le dice, tu reinado será para siempre, y los dos se desvían del propósito, a Dios no le tiembla el pulso de moverle la sillita a Elí. Y alguien pudiera decir, bueno, pero Dios le mintió. No, es que Dios es fiel a su propósito. Todo lo que esté en su propósito, Dios lo respalda. Lo que se corra de su propósito, Dios no está comprometido en sostenerlo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo que nosotros vamos a leer y a estudiar juntos en esta mañana, en este espacio de tiempo, no son afectos personales. Y entiendo que por un desarrollo sistemático y categorizado de las Escrituras, necesitamos tener catalogaciones de las cartas neotestamentarias, epístolas generales, epístolas pastorales, pero no es el consejo de alguien que solamente ama a su hijo en la fe, sino de alguien que está comprometido con algo mucho mayor que inclusive su propio hijo en la fe, y es el propósito. La preocupación apostólica que vamos a estudiar en esta mañana era qué tipo, qué densidad, qué calidad de verdad iba a pasar a la siguiente generación. Si entendemos y caminamos y creemos que el diseño de Dios son dos generaciones trabajando juntas, creyendo con la misma intensidad la verdad que Dios ha revelado, hay una preocupación que gobierna a quien administra. Y es que no se pierda ni se dañe la verdad de Dios en el cambio generacional. Y este es un desafío, mantener la pureza de aquello que Dios nos confió, inclusive cuando los años van pasando. Y esta exhortación está presente, este llamado de atención está presente en diversas maneras y en diversas formas en todo el Nuevo Testamento. En frases como, cuidado, no sea cosa que habiendo empezado en el Espíritu terminen en la carne. Cuidado, no sea que se deslicen de aquellas cosas que han creído. Es necesario que pongan más atención a lo que Dios les ha hablado, no sea que nos deslicemos. Y la NBI traduce Hebreos 2 con esta expresión, no sea que quedemos a la deriva. ¿Cuál es la preocupación que gobierna un administrador? Sea esto en la casa, sea esto en el grupo de discipulado, sea esto en la congregación, sea esto en una familia apostólica, sea esto en una familia global, en cualquiera de sus expresiones, a todos nos debiera preocupar lo mismo. ¿Qué es lo que está creyendo la generación que trabaja con nosotros? Porque una creencia no es inocente. Cada persona vive conforme a lo que cree. Y cuando escuchamos frases como, está muy lindo lo que predicó el apóstol el domingo, pero yo sobre eso creo diferente, tenemos una posible separación en puerta. Porque no nos separan
situaciones nos separan creencias. Las situaciones exponen lo que nos gobierna, exponen las creencias que tenemos. Creer lo mismo no es un asunto menor. Por eso, cuando nos acercamos a una familia apostólica saludable como esta, debemos hacer preguntas. Apóstol, ¿qué creemos sobre esto? Apóstol, ¿qué creemos sobre aquello? Apóstol, ¿qué creemos sobre lo otro? Porque quiero caminar en el mismo creer. Porque si no creemos lo mismo, más tarde o más temprano, la separación será inevitable. No nos separan situaciones. Las situaciones exponen lo que creemos, porque cada persona vive conforme a lo que cree. Cada persona vive conforme a lo que cree. Ah, no, pero yo me llevo bien con el apóstol me cae tan bien, es maravilloso, es tan amoroso, tan amable, predica tan bien, es tan profundo en las escrituras, pero bueno, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Cuidado, porque en algún momento eso se va a cortar. No se corta por maldad, no estamos aquí para juzgar bondad o maldad. ¿Y cuál es el problema de que se corte? Y voy a usar esta palabra por algo que vamos a leer. ¿Cuál es el problema que se corte? Es que lo que se detiene o se retrasa es la edificación. Cuando en un matrimonio no creemos lo mismo, la separación será inevitable. Y no estoy hablando de creer lo mismo sobre la cortina que ponemos en casa. Eso es secundario, eso es terciario, eso no es esencial. El punto es qué creemos sobre los asuntos serios de la vida, porque cuando hay que tomar decisiones, se decide conforme a lo que se cree. A veces pasamos tanto tiempo discutiendo por cosas que son ni siquiera secundarias, terciarias, cuartas, que no pasamos tiempo preguntándonos ¿qué creemos sobre esto? ¿Qué creemos sobre aquello? Y esta es la preocupación que vamos a ver ahora en el apóstol Pablo. Timoteo, te dejé en Éfeso con una instrucción clara, que mandes que no se enseñen cosas diferentes. Pero yo me voy, estoy pronto para ser sacrificado, dice en un momento en estas cartas. ¿Cómo será la continuidad del diseño si Timoteo no se ve parte de un gran eslabón? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2 dice, lo voy a leer en la NBI, pero dice casi lo mismo en la Reina Valera. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, esta preocupación apostólica, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Diga conmigo, por favor, dignos de confianza. Mire cómo lo dice la Reina Valera. Hombres fieles, que sean idóneos, que sean capaces, que estén capacitados para enseñar también a otros. Este es el diseño generacional visto en la práctica. ¿Cómo se ve este diseño generacional visto en la práctica? Lo que has oído de mí, y vamos a poner aquí primera generación, lo que has oído de mí ante muchos testigos, segunda generación, Timoteo y los testigos, esto encarga a hombres fieles, tercera generación, que sean capaces de enseñar también a cuarta generación. Aquí tenemos, si pudiéramos hacer como un zoom o poner este versículo en el microscopio, veríamos 4 generaciones unidas por un solo factor, la verdad de Dios. Esta es la preocupación apostólica. Esta es la preocupación. Y voy a usar esta palabra para que nadie diga, bueno, yo no soy apóstol, no me tengo que preocupar por esto. Voy a poner esta palabra, la preocupación de un administrador. Porque todos los que hemos nacido de nuevo somos administradores en diferentes medidas de administración, pero todos administramos algo. Ah, bueno, pero yo no estoy casado. Bueno, pero tienes 24 horas al igual que los casados.
administras tiempo. Ah, bueno, pero yo todavía no trabajo, mis papás me dan dinero. Bueno, tienes tiempo y tienes un poco de dinero, eres un administrador. Entonces, para hacerlo transversal a todos los que estamos aquí y que nadie sienta que está excluido de este mensaje, vamos a utilizar esta expresión, la preocupación de un administrador. Cada uno oirá este mensaje conforme a lo que administra. Y eso ya es otro asunto. Ahora, si pusiéramos en un microscopio este pasaje, 2 de Timoteo 2:2, lo que veríamos son 4 eslabones unidos por un mismo hilo, la verdad de Dios. Lo que has oído de mí. El Evangelio, en la función de administración, tiene 2 tensiones, como dijimos ayer, el hoy y las próximas generaciones. El desafío es mantener la verdad del Evangelio en medio de generaciones altamente inmediatistas. Y aquí es donde constantemente batallamos por ceder a la tentación de que la necesidad nos gobierne. Por ejemplo, lo que pasa en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 es el prototipo, es la expresión de algo que pasa cuando hay crecimiento o cuando hay expansión, y es problemas. Todo crecimiento viene acompañado de nuevos problemas. Viene acompañado de nuevos desafíos. Viene acompañado de cosas que hasta ahora no estábamos acostumbrados a luchar. Cosas que hasta ahora no estábamos acostumbrados a lidiar. Por eso tenemos que saber, cada palabra que Dios nos habla en una estación viene con sus propios desafíos. Hechos capítulo 6, verso 1, por favor. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Esta expresión es fuerte. Esta expresión pareciera que hasta insensible, pero tiene un sentido. La Reina Valera traduce este pasaje como no es justo. Porque lo que gobierna la mente de los administradores no es lo bueno o lo malo, sino lo que es justo. Un administrador no es gobernado por el bien y el mal, por lo bueno o lo malo, sino por la medida. Justicia tiene que ver con medida. Ser justo es una cuestión de dar a la medida. Y los apóstoles, los administradores, van a decir: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra y la oración por servir a las mesas. Y quiero aclarar algo aquí: no es que ellos tenían problema con servir a las mesas. No es que se le caían los anillos o se le lastimaban las manos por atender a las mesas. No, no está hablando aquí de una jerarquía de orden o de servicio o de que era imposible que ellos lo hicieran. No, lo que ellos están viendo es lo que se descuida si se sirve a las mesas. Pastores, líderes, con mucho respeto y con mucho amor voy a decir esto. Hay cosas que estamos descuidando que son esenciales por prestar atención a necesidades inmediatas. Hay cosas que estamos descuidando que no son secundarias, que son esenciales. Y los apóstoles entendieron esto cuando dijeron: no es justo que descuidemos 2 cosas, la oración y la palabra. No es justo. No significa que esté bien o que esté mal. Significa que nos aleja de la medida. ¿Por qué necesitamos ver generaciones trabajando juntas? Porque ganamos tiempo
Cuando los administradores se dedican a la oración y a la palabra y no a atender cuestiones que pueden resolver otras personas. Ganamos tiempo. Nos conviene, y voy a hacer un paréntesis aquí, nos conviene tener a nuestros apóstoles liberados. Nos conviene tener a nuestros pastores principales liberados. ¿Por qué? Porque si ellos están libres pueden dedicarse a lo que deben dedicarse, que es la oración y la palabra, y no servir a las mesas. No porque servir a las mesas esté mal, sino porque no es justo. ¿Por qué no es justo? Por el alto precio que se paga cuando se descuida la oración y la palabra. El precio que se paga es que se adultera la palabra. Entonces los apóstoles dicen, no es justo. Miren lo que sigue diciendo porque es muy interesante, por favor, este pasaje. Así los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarle esta responsabilidad. Esto muestra que para los apóstoles no era algo menor, no era algo insignificante, era un asunto que para hacerlo se tenía que estar lleno del Espíritu Santo. O sea, esto anula cualquier pensamiento de que no, los apóstoles no pueden hacerlo, porque no era un asunto de que no pudieran hacerlo, era un asunto de lo que se descuidaba si lo hacían. Por eso ellos van a pedir que quienes se encarguen de esto no sea cualquier persona que esté disponible, dando vuelta, que no tenga tiempo, que tenga tiempo libre. No. Él va a decir, aún esto, como servir a las mesas, tienen que hacerlo personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, que puedan asumir esta responsabilidad. Hay asuntos que pertenecen a la vida de la iglesia que nosotros los tratamos muy livianamente, que los tratamos irresponsablemente, pero que bajo la perspectiva apostólica o bajo la perspectiva de un administrador no pueden ser tomados livianamente. Así nosotros nos dedicaremos de lleno. Y esta es una palabra que sentí muy fuerte en mi espíritu esta mañana. Viene liberación de tiempo para los administradores. Dios te va a liberar tiempo para que te dediques de lleno a la oración y a la palabra. Pastor, necesitamos profundizar, como fue dicho ayer. Dedicarnos de lleno. Dedicarse de lleno significa atención absoluta. Hay cosas que Dios quiere mostrarnos, hay cosas que Dios quiere hablarnos, hay conversaciones que Dios quiere tener con nosotros, pero a veces estamos muy ocupados. Y ocupados con cosas que son aparentemente buenas, pero que no son justas. Son buenas, pero no son justas, porque nos alejan de la medida. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Pármena, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Le presentaron a los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí es donde entra la importancia de los colaboradores. Aquí es donde entra la importancia de los Timoteos. Aquí es donde entra la importancia del segundo eslabón, de los que colaboran, no de los que suceden, de los que colaboran en la realización de la tarea. ¿Por qué, amado hermano, tu pastor o tu apóstol, aquel que Dios ha puesto en tu vida como una autoridad, necesita colaboradores? Es que no puede hacerlo el pastor. Que no puedo hacerlo el apóstol, que tengo que hacerlo yo. 3 razones esenciales. Número 1, porque la tarea es amplia y es grande. Ninguna persona podría ser fiel al Señor en medio de una gran obra sin colaboradores.
por más bueno que sea. Mire, hermano, el apóstol Pablo no era cualquier persona. No solamente era naturalmente facultado y capacitado. Su currículum de Filipenses capítulo 3 nos da la perspectiva de quién era Pablo en la carne, en lo natural. Un erudito, un hombre preparado, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre preparado e instruido a los pies de Gamaliel. No era cualquier persona, no era un hombre improvisado, tenía capacidad, tenía habilidad. Y si a eso le sumamos que conoce a un hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que subió al tercer cielo y le fueron mostradas cosas que son inefables, que no hay una palabra que pueda describir, que pueda hablar. Inefable significa que no puede ser averiguado ni descrito, que no hay una palabra ni en griego, ni en arameo, ni en castellano, ni en inglés que pueda describir lo que este hombre vio en el tercer cielo. Y además de eso pasó 14 años procesando y tratando de internalizar todo lo que él había visto. Abridor de iglesias como ninguno. Viajero frecuente. Yo me imagino que Pablo era Platinum Elite de los barcos de la época. Concierge Key, Global Service, de toda la flota de barcos de la época. Sabía lo que era resistir a la presión, sabía lo que era resistir a la persecución, sabía lo que era. Y sin embargo Pablo dice, envío a Timoteo, envío a Tito. O quise entrar a Troas y no pude porque no hallé reposo en mi espíritu, porque no estaba Tito conmigo. Si aún esta persona con ese gran bagaje espiritual necesitaba colaboradores, ¿cuánto más nosotros? Los colaboradores en la obra no son opcionales. Son necesarios para garantizar el eslabón de la verdad de Dios. Ni siquiera tu ministerio y mi ministerio, la verdad de Dios. Número 2, ¿por qué se necesita? ¿Por qué los administradores necesitan colaboradores? Número 2, porque la preocupación por las iglesias es un gran peso. Pablo dice, y además de todo esto que sufrí, se agolpa sobre mí a cada día el peso de todas las iglesias. Y no debería llevarse solo. O si se lleva, descansar sobre columnas de la tarea. Gente que pueda decir, nosotros nos encargamos, descanse, resuelva, dedíquese a esto, dedíquese a lo. Es esencial que usted esté sentado 3 días en una conferencia donde usted va a recibir instrucción de Dios para los próximos años. Nosotros nos encargamos, corremos el servicio del jueves, corremos el servicio del sábado, corremos el servicio del domingo, no se preocupe. Y número 3, porque ningún administrador vivirá en este cuerpo para siempre. Más que sucesores, preparamos colaboradores. Es con esto en mente que vamos a hacer zoom en los próximos minutos en esta expresión del modelo llamada Pablo y Timoteo. Pablo dejó a Timoteo, el registro histórico nos dice esto y las escrituras también, en Éfeso. Una especie de obispo en embrión, obispo en ignición. Lo establece en Éfeso y sabemos por la historia que la iglesia de Éfeso tenía otras iglesias cerca y era una iglesia muy nutrida en términos de gente. Y en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3 al verso 6, Pablo le va a decir, al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta
y se han enredado en discusiones inútiles. Este eslabón, ¿se acuerda? 4 eslabones, 4 generaciones. Vamos a hacerle zoom ahora a la primera y a la segunda, y después vamos a llegar a la tercera y la cuarta si el tiempo nos acompaña. Poniéndole zoom en el microscopio a el primer y el segundo eslabón, nos encontramos a Pablo dejando a Timoteo en Éfeso. Y no solamente que lo deja, sino que le da serias y grandes instrucciones. Éfeso era un lugar complicado. Era un lugar complicado porque estaban proliferando grandes herejías. Era un lugar complicado porque se estaban enseñando cosas diferentes. Entonces Pablo le confía grandes responsabilidades a este colaborador llamado Timoteo. Combatir a los herejes que trastornaban la iglesia. Poner en orden lo relacionado con la dinámica de la iglesia. Por eso nosotros vamos a ver que el criterio para los ancianos está en Tito y está en Primera de Timoteo. Por eso vamos a ver cómo es la relación entre el anciano y las congregaciones. También le pide que levante, que seleccione, que ordene ancianos. También le pide que regule las ayudas y entonces establece ayudas para la viuda y encontramos pasajes maravillosos como de cuidar a las viudas que en verdad lo son. También le confía la responsabilidad de transmitir, de enseñar, de compartir la doctrina apostólica y todo lo que se regula con la doctrina apostólica en cuanto a la vida de la iglesia. O sea, las responsabilidades eran grandes. No estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de algo insignificante, estamos hablando de algo que demandaba un nivel de seriedad, un nivel de compromiso, pero al mismo tiempo una firmeza de carácter. Él le dice, leíamos recién, que ordenaras a algunos supuestos maestros. Claro, y para nosotros leer todas estas cosas tiene un sentido, como decíamos ayer, porque los podemos hasta leer como historias bíblicas. Pero tenemos que ponernos en perspectiva de algo que es muy interesante. Timoteo no cumplía el perfil de un líder extraordinario. Lamento pincharte el globo si pensabas que Timoteo era la cuarta persona de la Trinidad. Pero Timoteo, por lo que el mismo apóstol Pablo va a escribir, y lo vamos a ver ahora, no calificaba entre lo que hoy se habla como el perfil del líder exitoso. O sea, Timoteo hoy no entraría en una empresa a trabajar como CEO porque no cumplía los requisitos. Vamos a ver algunas cuestiones sobre Timoteo porque tal vez encuentres, al igual que yo, esperanza. Perdón, y si encima Pablo va a ser martirizado, ya no iba a estar el que lo defendía. Ya no iba a estar el que podía decir, bueno, habla con Pablo porque esto... O no podía escribirle carta, por ejemplo. Yo ayer, el jueves, cuando estaba en el aeropuerto, estaba leyendo un versículo de la Biblia y tenía un conflicto con una frase y entonces le escribí a papá, ¿estás? Necesito que me respondas esto, pum, pum. Bueno, Timoteo no tenía eso cerca porque ya Pablo estaba para ser martirizado. Usted sabe que si los apóstoles, los ancianos, tenían serias preguntas sobre la dinámica de la iglesia, escribían una carta. Y por eso nosotros tenemos las cartas neotestamentarias, que normalmente o mayormente son respuestas a situaciones específicas que los obispos de las iglesias expresaban. Por ejemplo, Colosas, que también se lee en la Odisea, es el resultado del informe que lleva Epafras al apóstol Pablo. Bueno, ahora esa fuente de consulta parecía que se iba a ir. O sea, aparte de todo lo que Timoteo tenía para hacer, tampoco iba a tener a quién consultar, porque no estaba el chat GPT, ni estaba Wikipedia, ni estaba Logos, ni ninguna de las aplicaciones que hoy usamos. No había comentarios bíblicos.
Y encima Pablo le pide que guarde intactamente la palabra que había recibido de él. Como que faltara de preguntarle, ¿algo más, Pablo? Era una gran responsabilidad delegada a alguien que aparentemente no cumplía el estándar ni llenaba el requisito para hacerlo. Primero, Timoteo era joven. No hay un consenso cierto sobre la edad de Timoteo al dejarlo en Éfeso, pero se estima que tendría entre 30 y 35 años. Pablo le pide que no permita que nadie desprecie su juventud. Para nosotros ese versículo es una frase de campamento juvenil. Pero usted tiene que entender, no hay campamento, no hay congreso de adoradores sin Juan 4 y no hay congreso de jóvenes sin Primera de Timoteo. O sea, en todo congreso de adoradores algún predicador tiene que... Más la hora viene donde el Padre. Y en todo congreso de jóvenes siempre está nadie tenga en poco tu juventud. Está en todo. Y podemos seguir con los ejemplos si quiere, pero vamos a dejarlo ahí. Para nosotros es fácil decirle a un joven, nadie tenga en poco tu juventud, o no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pero Timoteo tiene que hacerse valer y ponerse firme y decirle a los que tomaban en poco su juventud, no tomes en poco mi juventud. Eso sería, aunque es difícil porque hay que decirle a alguien, no me trates así, ya eso es difícil, pero si encima usted tiende a tener falta de, ¿cómo se dice cuando alguien es extroversión? Cuando usted no es muy extrovertido, cuando es introvertido o cuando tiende a un perfil mucho más tranquilo, que evita el conflicto, que no le gusta discutir con nadie, tiene que pararse y decirle, no tengas en poco mi juventud. O sea, vamos a ir viendo que algunas palabras que nosotros tomamos muy livianamente, en el contexto de esta colaboración tiene otro sentido. Timoteo no solamente era joven, sino que además no tenía un carácter o una expresión firme. Por eso el Pablo le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor. O sea, el problema es lo que te dice por debajo de lo que te está diciendo. Por eso digo, nosotros lo leemos y decimos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sí, pero el que lo está recibiendo es un cobarde. Porque si te están diciendo que Dios no te ha dado ese espíritu de cobardía, es porque lo que te están diciendo es... Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, no seas un vago, ¿qué te está diciendo? ¿Se entiende lo que estamos tratando de...? No estamos forzando la Biblia, pero estamos interpretándola. O sea, Timoteo era, en su expresión, no era una persona de armas tomar. O sea, hermano, Pablo cuando tiene que confrontar a los Gálatas, les escribe él propio de su puño y letra, les dice, idiotas. A mí no me da la cara para... Bueno, sí me da, pero no tengo el espíritu para decir lo que dijo el apóstol ayer y que caiga tan bien. O sea, yo lo digo y la gente se ofende. El apóstol lo dice y la gente se arrepiente. Es una cosa increíble. Es la misma palabra. Y encima, Pablo le pide a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. No vamos a hacer el análisis de Timoteo. Josué y Timoteo me van a estar esperando en el cielo para... Y como si fuese poco, hay más. Timoteo era propenso a las enfermedades. Y no es lo mismo ser propenso a las enfermedades en el siglo XXI que en el siglo II o en el siglo I. Oye, usted me duele la muela, pastor. Bueno, tómese un ibuprofeno o un analgésico.
pero si era propenso a las enfermedades, bueno, algunos creyentes si le duele la muela también faltan, pero eso es tema de otro día. Entonces, pobre Timoteo. Pablo lo había puesto en situaciones difíciles. Por ejemplo, nosotros en 1 Corintios 16:10 leemos que Pablo le dice a los de Corinto: si llega Timoteo, mire que esté con vosotros con tranquilidad. Mire, esta versión está buenísima. Si llega Timoteo, procura que se siente cómodo entre ustedes. O sea, no lo mandes a la India donde... No, pues mandalo, y si lo mandás, un hotelcito, 5 estrellas, que se sienta cómodo. Ahora entiendo muchas cosas. Está bien, gracias, me está cayendo la ficha. No, Pablo le pide a los de Corinto que lo traten bien, entre algodones, que se sienta cómodo. Era millennial. Y encima dice después en el verso 11: y nadie lo tenga en poco, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz. No. Pastor, honestamente, ¿no le hace acordar a algunos colaboradores que usted tiene? Claro, porque nosotros a veces esperamos los colaboradores perfectos. A veces nosotros esperamos que nos lleguen los de 5 talentos y la mayoría de los que tenemos son los de 1. Claro, hermano, planteemos esto desde la base. Los de 5 no van a estar en tu iglesia. Si tienes así como mucha gracia, te vendrán los de 2. Pero los de 5 están en la NASA, están en Silicon Valley, es como que llegamos tarde. Si tú lo asumes desde el principio, lo resuelves diferente. Oh, Señor, que nos venga un millonario a la iglesia. Si no viniera uno, hacemos todo. El punto está en hacer que los que tienen un talento dejen de esconderlo y lo produzcan. El punto está ahí. Si nosotros vemos esta lista de Timoteo, que lo hubiese querido presentar todo en resumido, Timoteo era joven en años, físicamente frágil, de disposición tímida. Por lo tanto, sería una persona que en nuestros círculos normalmente no calificaría para la tarea que Pablo le está poniendo. Pero Timoteo tenía una característica que no todos los demás tenían. Se desató Rubén Polo y esto puede quedar. Vuélvalo a contener, apóstol. Pablo dice: les envío a Timoteo porque no tengo otro que tan sinceramente se interese por ustedes como yo. Timoteo, humanamente hablando y desde una lectura natural, como se nos enseñó ayer, no calificaba. Pero él estaba unido en el eslabón de la verdad de Dios a su Padre en la fe. Pastor, a veces nosotros esperamos los colaboradores perfectos y no nos damos cuenta que tenemos a los jóvenes en años, a los físicamente frágiles, a los que son tímidos, pero que tienen el mismo interés, que creen con la misma intensidad, que hablan con el mismo palabra, que creen lo mismo. Recuerde lo que dijimos ayer. Pablo está pensando con una mente de administrador cómo va a hacer
después que Él no esté? ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Cómo se va a transmitir la verdad del Evangelio el día que Él no esté? Él está pronto a ser martirizado, ¿no? Y es más, le da consejo a Timoteo que si nosotros pudiéramos hacerlo ancla de nuestra vida, le dice, evita discusiones necias. No te metas en genealogías interminables o en argumentos contra argumentos o en discusiones. No, todo eso acarrea impiedad, pero no edifica la obra de Dios. Pablo está con otra preocupación, ya no es discutir, ya no es argumentar, ya no es poner condicionamiento ni poner reglas. No, él está preocupado con que la verdad de Dios no se pierda. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles. ¿Cómo son estos colaboradores? Déjeme entrar aquí. Sí, déjeme entrar aquí. A veces nos centramos tanto en Pablo que nos olvidamos que sin Timoteo no se logra perpetuar el diseño generacional. De nada, y no quiero ser absoluto en esto, pero de nada hubiese servido tener un Pablo caminando en la tierra si después que Pablo se fuese, todo se hubiese echado a perder. Lo tremendo, la grandeza de las revelaciones que menciona 2 Corintios 12, no hubiesen el aguijón de Pablo en la carne, las cartas apostólicas que nos dejó, la regulación de las dinámicas congregacionales, los desafíos, la alta densidad de contenido doctrinal, la cristología tan clara, tan precisa, tan pristina, tan fuerte, la eclesiología tan informada por la cristología, expresiones que gobiernan nuestros días hasta el día de hoy, nuestra manera de hacer iglesia, no hubiesen servido de nada sin Timoteos. Y vuelvo y repito, humanamente, si Timoteo estuviera en nuestras congregaciones hoy, muchos de nosotros lo descartaríamos. Esto le pasó a Samuel, ¿se acuerda? Cuando Samuel llegó a ungir el nuevo rey de Israel, miró a los hermanos de David y dijo, seguramente de estos Dios eligió rey, porque las capacidades naturales eran muy notables y eran muy marcables. Y Dios le dice, no, yo no miro esas cosas. No es que esté mal. No es que esté mal, no es que esté mal tener habilidades, capacidades, que a los que tienen habilidades Dios no los va a usar. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que hay un condimento que es esencial, independientemente del tipo de persona que seas. Y es el corazón por ver que la verdad de Dios no se pierda en una generación. ¿Cómo se ven, viendo en las Escrituras, estos colaboradores? Un colaborador es un compañero en la formación de una obra. No son competidores, son compañeros. Y la obra regula el ejercicio de la autoridad. Y vamos a hablar de eso si llegamos con el tiempo. ¿Cómo se ven estos colaboradores? Número 1, los colaboradores que preservan la verdad de Dios exponen su vida porque ya no les pertenece. Romanos 16:3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mis colaboradores que expusieron su vida. Filipenses 2:30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida
para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Número 2, los colaboradores que guardan el diseño generacional viven en la verdad y la gente da testimonio de ellos. Tercera de Juan 1:3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Qué maravilloso. Que no es la verdad que oíste o la verdad que predicaste, sino aquella verdad que se encarnó de tal manera que la gente puede reconocer que es tu verdad. De cómo andas en la verdad. Número 3, los colaboradores que guardan el diseño se conducen fielmente cuando prestan algún servicio. Tercera de Juan 1:5 dice: amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos. No tienen intereses personales. No guardan doble agenda. No tienen intenciones desconocidas en el corazón. No, apóstol, envíeme a mí que voy a predicar a la iglesia de allá y yo la cuido, yo la atiendo, pero por dentro va pensando en cómo extraer un beneficio personal de los hermanos. No, un colaborador se conduce fielmente. Diga conmigo, por favor, fielmente. Fielmente, y lo vamos a ver al final, nos habla de la característica interna de una persona. Fiel al Señor, fiel a la verdad, fiel al que lo envió. Número 4, los colaboradores que guardan el diseño son hospedadores y atienden las necesidades de los santos. Romanos 16:23 dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Solo Epafrodito es una conferencia. Lo que representa tener a Epafrodito en el equipo. Pero eso es otro día. 5. Los colaboradores que guardan el diseño no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Wow. Si usted pudiera buscar, escudriñar, estudiar esa palabra interés, usted va a descubrir lo que ha trabado la expresión de la iglesia los últimos 2000 años. No nos separan opiniones diferentes, ni pensamientos diferentes. En problema, en resultado, todo eso es la expresión de un interés diferente. La palabra interés significa lo que está en el medio. ¿Qué es lo que nos une? Lo que está en el medio. Si nuestro interés es diferente, la tarea se va a detener. ¿Cuáles son nuestros intereses al colaborar? No, es que entonces así yo escalo posiciones. Entonces entré como portero, pero terminaré como apóstol o vicedios o querubín o cuarta persona de la Trinidad. ¿Cuál es nuestro interés al colaborar? No, que me vean, tener más seguidores en Instagram, tener más likes, que más gente se conecte a mis en vivos. Pablo dice: no tengo otro que tan sinceramente se interese por vosotros. Y mire lo que va a decir en el final del verso 21, porque es fuerte. No es una frase, es un diagnóstico, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sabe lo que es en medio de esa dimensión de administración tan grande como la de Pablo decir todos? Porque ninguna palabra es inocente. Él está diciendo: les envío a Timoteo porque aunque no cumple el perfil del líder del siglo XXI ni las 21 leyes indiscutibles de un liderazgo eficaz, no tengo otro
que se interese por ustedes como Él, porque todos los demás buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. 6. Los colaboradores que guardan el diseño tienen un profundo deseo de ver a los santos. Filipenses capítulo 2, verso 26 dice, porque Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. 7. Los colaboradores que guardan el diseño se mantienen solícitos a pesar de todo. Esa palabra solícitos es muy fuerte, significa 3 cosas. Número 1, que pone atención. Que pone atención. Número 2, que pone diligencia. Diligencia significa concentración absoluta de las fuerzas. Y número 3, amabilidad. Segunda de Corintios 8, 16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Número 8. No se preocupen, son solo 119. Número 8. Son encomendados para fortalecer y confirmar la fe de los santos. Primera de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cómo sé que estuve expuesto a un colaborador? ¿Cómo sé que estuve expuesto a una gracia? Porque salí confirmado y fortalecido. Número 9. Los colaboradores son de consolación para los santos. Segunda de Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Wow. Filemón 1:7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. También a estos colaboradores, número 10, se les confía por su obediencia, no solo por su capacidad. Filemón 1:21, te he escrito, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Punto 11. Los colaboradores corrigen lo deficiente. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. La palabra deficiente significa que no es lo suficientemente capaz o útil, especialmente por carecer de algo, que no alcanza el grado o el nivel considerado normal. Pero un colaborador trabaja, entonces es enviado a la iglesia en tal lugar a corregir lo deficiente. Número 12 y último, son reproductores de la doctrina apostólica. No van con lo suyo propio. La pregunta que gobierna un colaborador es, pastor, ¿cómo puedo servir en el lugar donde me estás enviando? No, es que a mí hoy Dios me bajó un mensaje. Por eso, cuando estamos aquí en estos ambientes en modo de colaboración, lo dijo el apóstol Gustavo ayer y lo repito ahora, nos sometemos a la autoridad del apóstol Ben. Y el apóstol Ben nos trazó el diseño y tratamos de mantenernos en el diseño porque somos reproductores. No venimos con lo nuestro propio. Un colaborador no va con lo suyo propio. Si te dicen, esto es lo que vamos a enseñar este mes en el grupo, en la casa, en el grupo de conexión, en la casa de vida, o como se llame tu dinámica congregacional, no vamos con el, oh no, Dios, a mí hoy a las 5 de la mañana me bajó este mensaje para la casa. No,
Porque somos reproductores. Somos reproductores. Estamos para reproducir. Los mejores mensajes que he predicado, verdad digo en Cristo y no miento, no han sido míos. Y tengo el honor de decirlo públicamente. Son mensajes que aprendí del apóstol Gustavo. Yo le dije a él, cuando él se vaya, yo no quiero que me herede casa, que me herede auto, cuenta de banco. Yo eso no voy a... yo quiero la computadora de él. Yo con la MacBook estoy... ¿Por qué? Porque Dios a mí no me llamó a otra cosa que a reproducir lo que hemos aprendido y lo que hemos recibido. Hay una fiebre en nuestra generación, que no es de nuestra generación, es de todas las generaciones, que es la búsqueda de lo propio, que es la búsqueda de lo mío, que es la búsqueda de lo novedoso, que es la búsqueda de lo nuevo. Y por supuesto que aprendo de los mentores que Dios nos ha rodeado en nuestra vida, por supuesto que aprendo de los amigos con los que trabajamos juntos, por supuesto. Pero yo soy un colaborador en una obra. Entonces mi pregunta es, apóstol, ¿qué creemos sobre esto? Porque a veces me ha pasado entrar en un conflicto con lo que los mentores creen. Y como una de las grandes virtudes de mi papá siempre ha sido exponernos a diferentes gracias del cuerpo de Cristo. A veces había conceptos o ideas que chocaban con lo que nosotros habíamos aprendido. Y parecía hasta más novedoso, y hasta más redundante, y hasta más llamativo. Y hasta parte de la moda y de la tendencia del siglo XXI. Y que si hablábamos de eso estábamos a la moda. ¿Para qué creemos sobre esto? Porque está maravilloso lo que Dios le reveló, pero yo no colaboro en aquellas obras. Yo soy parte de una obra. Trabajo en una casa, sirvo a una familia. Pero entonces eso significa que se anula lo que Dios te dio. No, se expresa potenciado. La búsqueda de lo propio, la búsqueda de lo novedoso, nos desconecta del eslabón. No es inocente. No es inocente. Y más hoy, en el mundo de la sobreinformación, donde usted pone en YouTube el reino de Dios y le aparecen 48,000 sermones, que el reino de Dios sí, que el reino de Dios no, que el reino de Dios ya vino, que el reino de Dios va a venir, que el reino de Dios es ahora, que el reino de Dios es de los 1000 años, que el reino de Dios... Y entonces la gente se hace una ensalada que cuando reproduce, no reproduce salud, reproduce opiniones. No, porque está bien lo que dijo el pastor el domingo, pero yo sobre eso creo esto. Hermano, no eres confiable. No es sinónimo de maldad. Por eso ahora vamos a ver juntos que lo que se tenía que encargar para preservar la verdad de Dios debía de ser a hombres dignos de confianza. Ni siquiera a hombres habilidosos. Déjeme empezar a aterrizar, que no es lo mismo que aterrizar. No es lo mismo, es empezar. Lo que has oído de mí. Ok, ahora conocemos un poco más de esta relación. Sabemos cómo se ve el segundo eslabón. ¿Cómo son estos colaboradores? ¿Cómo sirven juntos? ¿Cómo colaboran y no compiten? ¿Cómo no hay búsqueda de egos personales? Veamos lo que sigue, lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. La recepción de la verdad está basada en dos cosas. Número 1, oírla. Y número 2, transmitirla. Lo que oímos no puede quedar en nosotros. Y esta es la exhortación o el desafío apostólico. Timoteo, lo que has oído de mí,
no puede morir en ti. Hay que transmitirlo. Este eslabón no se corta cuando hay gente que oye y cuando hay gente que transmite. Pero no que transmite en su propia frecuencia. No sé si alguna vez jugó usted al teléfono descompuesto. La idea del teléfono descompuesto, ahora se modernizó un poco y se ponen auriculares y se van diciendo frases y la gente tiene que reproducir la frase que está diciendo mientras los auriculares tienen música. Si está en TikTok, si no lo vio, puede ver el challenge. Y está interesante porque a veces se escuchan cada cosa. Uno está escuchando con la música y el otro hay un video muy viral que son un matrimonio hablándole a los que son los padres de uno de los miembros del matrimonio y le están contando que van a ser abuelos. Y entonces se ponen los auriculares, los flamantes abuelos, y la hija le está diciendo, vas a ser abuelo. Y el padre va diciendo, tengo el dedo grande. No, vas a ser abuelo. Y el otro, como está escuchando otra cosa, repite otra cosa completamente diferente. Obviamente la mujer, la esposa, la abuela, se dio cuenta mucho más rápido y estaba llorando y celebrando y el otro seguía repitiendo. Y en un momento se enoja porque la otra estaba llorando, pero porque no había entendido lo que le estaban diciendo. No se puede transmitir lo que no se oye bien. A veces Dios, a través de nuestras autoridades, nos está comunicando algo, pero nosotros estamos con los auriculares puestos, escuchando otra frecuencia. Entonces estamos transmitiendo otra frecuencia. Entonces el apóstol Ben dice, este año es una temporada de avance para nuestra familia. Y alguien que tiene los auriculares puestos está diciendo, la cosa está difícil. Mejor no hagamos nada. Entonces le decimos, y vamos a hacer una reunión de adoración al único que es digno en el Madison Square Garden. Y alguien con los auriculares puestos dice, ¿en serio? Vamos a quedarnos en las congregaciones, el diablo está enojado, después viene la persecución. ¿Por qué? Porque no estamos oyendo, por ende no estamos transmitiendo. Si usted escuchó lo que se dijo ayer, el domingo usted tiene que vender la mayor cantidad de tickets de América Adora en su congregación. Pero no porque el apóstol Ben nos dijo que tenemos que venderlo, porque usted oyó. Y el que oye bien, transmite bien. La preocupación apostólica no era solamente que se oiga, sino que se oiga bien. Porque si se oye bien, se transmite bien. ¿Cuántos problemas hemos tenido por malos entendidos? Que yo pensé que él dijo. La frase me dijo, cuando le llega a la cuarta persona, no es nada que ver con lo que la primera dijo. Pero ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que Félix me dijo, que le dijo Daña, que le dijo María Isabel, que le dijo Rafi, que... Y cuando uno se enojó con Rafi, llega a Rafi y Rafi, ¿qué dijo? No, pues yo no dije eso. No es solo transmitir, sino transmitir bien. Mira al que está a su lado con la mejor sonrisa que tengan esta mañana. La mejor, bueno, si esa es la mejor, la peor es cuestionable. Pero mírelo con la mejor, por favor. Y dígale, ¿qué estás oyendo? Porque lo que estás oyendo dictamina lo que estás transmitiendo. Estamos anclados en lo que Dios habló. No reproducimos lo que dice el sistema o lo que dice la gente o lo que dice la cultura o lo que dice la tradición. Nosotros transmitimos lo que Dios está hablando. Se necesitan colaboradores capaces de reproducir lo que Dios está hablando. Entonces Dios nos dice, sigo el mismo ejemplo, este es un año de avance, y aparece alguien que se levanta y dice, avance. Nosotros avanzar, no, ya está, paremos un poquito, tomémonos unas vacaciones, recién terminamos la conferencia. El mayor daño a lo que Dios habla no está en el diablo,
no está en el diablo, sino en cómo nosotros lo transmitimos. Lo que puede paralizar lo que Dios está hablando no es el diablo. Y esto es muy serio, hermanos, porque a veces no nos damos cuenta, pero con palabras que parecen inocentes terminamos abortando lo que Dios nos está hablando. Lo que has oído de mí. Y eso tiene otro sentido cuando usted ve la exhortación apostólica: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, guarda el buen depósito. No eran solamente mensajes, era una sustancia. No era solamente bosquejos, no era solamente notas que Timoteo tenía, era guardar la forma de las sanas palabras. Otra traducción dice las palabras que transmiten salud. ¡Wow! Eso era lo que Timoteo había oído de Pablo y era lo que tenía que transmitir. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Oh. Cuando está garantizado que se guarde el diseño o que se guarde la intensidad de verdad de Dios en una generación, cuando aquellos que la reciben son hombres fieles. Parece aquí que encontramos lo que traba, lo que hace que 2 generaciones dejen de creer lo mismo. Parece aquí que llegamos a un lugar donde si logramos identificamos lo que separa los eslabones. ¿Cuándo se separan los eslabones? Cuando se pierde la fidelidad. Y esto quiero dejarlo plasmado en tu corazón. No se pierde cuando el mal avanza. No se pierde cuando la persecución aumenta. No se pierde cuando la hostilidad aparece. Se pierde cuando aquellos que deben transmitirla dejan de ser fieles. Si hiciéramos revisionismo histórico y pusiéramos en una línea cronológica los grandes movimientos de Dios en la historia y viéramos aquellos movimientos, aquellos avivamientos, aquellas manifestaciones de Dios en el tiempo que no lograron sobrepasar a la siguiente generación, encontraríamos en todas un hilo o un factor común. Alguien dejó de ser fiel a Dios. Alguien renunció a la oración, a la palabra, se inclinó por el dinero, se inclinó por las pasiones, y cuando alguien perdió la fidelidad a Dios, se cortó. Parece que aquí encontramos, en este simple versículo, lo que puede hacer que lo que Dios nos está hablando en nuestros días se pierda. Y hermano, si usted logra oír esto, con el corazón de alguien que no quiere que se pierda lo que Dios nos está hablando, te aseguro que saldrás de aquí con otra medida de responsabilidad. Porque aquí Pablo no le pide: procura buscar gente que sea lo mejor de su generación. Procura buscar gente que tenga capacidad de oratoria, o procura buscar gente que sepa escribir, o que sepa hablar en vivo, o que sepa grabar video, o que tenga muchos seguidores, o que sea prominente, o que sea conocido. No, él dice: lo único que te pido, si vamos a garantizar que esto no se pierda, es que la gente a la que se lo encargues sean fieles. Sean fieles. ¿Fieles a qué? No, fieles a quién. Porque a veces hemos sido más fieles
a una bandera denominacional que al Señor. Porque a veces hemos sido más fieles a un título que al Señor. Porque a veces hemos comprometido la pureza de la verdad y del Evangelio por ser fieles a una bandera o a un eslogan. Pablo le está pidiendo a Timoteo, si queremos que el diseño generacional no se pierda, te pido, identifica hombres fieles. ¿Qué significa hombres fieles? ¿Que vienen todos los domingos a la reunión? No, va más allá de eso. ¿Que asisten a todos los congresos? No, va más allá de eso. Esta palabra fieles es una palabra compleja y simple a la vez. Se escribe en una sola palabra, pistos, fieles. Y esta palabra significa tres cosas. Número uno, pistos es una persona creyente, que cree. No creyente como sinónimo del que concurre y se identifica con una iglesia, sino en el más estricto sentido de la palabra, alguien que cree lo mismo. Wow. Y cuando leí esto, algo saltó dentro mío, porque aquí es donde radica la importancia de creer lo mismo. No hay fidelidad si no creemos lo mismo. No hay fidelidad si no creemos lo mismo. Y esto puede aplicarlo a todas las áreas de administración y le aseguro que va a encontrar mucha riqueza. Una persona fiel es una persona que cree lo mismo. No solamente que cree en Dios, sino que crea lo que Dios ha hablado. Teniendo el mismo espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Por lo tanto, también nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Comienza con un creer individual, pero solo es efectivo si el creer individual se vuelve un creer corporativo. Creí, por lo cual hablé. Una persona fiel es una persona que cree lo mismo. Segunda definición o segunda explicación de esta palabra pistos es una persona leal. Nuestras lealtades cambian todo el tiempo, hermano. A veces somos más leales a nosotros mismos que al Señor. A veces somos más leales al dinero que al Señor. A veces somos más leales a nuestra familia que al Señor. Y como dije ayer, Dios no maneja escalafones. Dios no maneja viñetas. 1, 2, 3, 4. No, para Dios todo es todo. Y en el todo de Dios, el momento dicta la importancia. Nuestra lealtad a Dios, a su propósito, a su palabra, a su pacto, son condiciones indispensables para aquel que quiere guardar el diseño generacional. Si hiciéramos, vuelvo y repito, un revisionismo de la historia, veríamos que cuando las lealtades cambiaron, se perdió la verdad de Dios. No el éxito del ministerio, la verdad de Dios. Y número 3, pistos es una persona creíble, una persona fiel. No es solamente aquella que cree, no es solamente aquella que es leal, sino que también es creíble. Credibilidad es el último nivel de confianza. Cuando alguien se vuelve creíble, la confianza no tiene límites. Cuando alguien se vuelve creíble, alcanzó el mayor nivel de confianza. Dios ama a todos, pero no confía en todos. Pablo va a decir algo tremendo
en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. No es un asunto ni dogmático, ni de un libro, ni de un escrito. Es un asunto de confianza. ¿Será que Dios confía en que somos creíbles? Porque ¿a quién Dios confía? Aquel que alcanzó una medida de fidelidad que lo vuelve creíble y confiable, sabiendo que al darlo no va a cambiar ni lo que cree ni su lealtad. Amo a mi hija, a Amelie, con todo mi ser. Con toda fibra que tengo en mi cuerpo, amo a mi hija. Pero no le daría la llave de mi auto, ni por asomo. Porque aunque la ame, no confío. Y no es que no confío porque sea mala, sino porque no alcanzó un nivel de madurez para ser lo suficientemente leal. Yo creo que lo conté aquí. Y pido disculpas si ya lo escuchó y ponga cara por solidaridad de que no lo escuchó. Pero en el 2013, papá y mamá se fueron a un viaje de 15 días. Primera vez que se iban. No, ya salió a la luz antes, no te preocupes. Ya puedo decir esto sin riesgo de vida, porque ya lo conté. Yo tenía 19 años. Era la primera vez que ellos viajaban 15 días. Después de 4 hijos. Hoy uno entiende lo que eso significa, ¿no? Y era un viaje ministerial muy intenso. Y quedamos con la persona que nos cuidaba, pero yo ya tenía 19 años, entonces ya tenía supuestamente alguna confianza y alguna habilidad, entonces me habían dejado a cargo de algunas de las reuniones congregacionales y de buscar y llevar a David al colegio. Pero yo no tenía en ese momento licencia de conducir, aunque sí había aprendido a conducir, pero no había sacado la licencia, el carnet. Entonces, mamá dijo esto: vamos a dejar el auto guardado, que el auto no se use, porque si pasa algo, vos no tenés licencia y el problema puede ser mayor. En el momento en que ellos llegaron al aeropuerto, yo estaba sacando el auto del garage. Porque dije, hice un acuerdo con mis hermanos. El acuerdo entre hermanos, cuando uno es el más grande, es un soborno, ¿no? O sea, ¿vos qué querés? ¿Comer sopa de pollo o McDonald's? No, McDonald's, listo. Entonces no digas nada de lo que vas a ver. Y aparte era un circo porque todos recibían el beneficio. A uno lo dejaba en auto en el colegio, no tenía que, al otro lo iba a buscar. Yo lo que quería era manejar. Entonces esos 15 días, gracias a Dios no pasó nada. Pero pasó. Iba, venía con el auto, llegaba a la congregación, los hermanos, había hecho un acuerdo con la mayoría de hermanos que sabían que yo no tenía licencia. ¿Usted no le va a decir nada a papá y a mamá? No, bravo, así como con esta carita. Lo que no contaba era que cuando mamá llegara, lo primero que hiciera fuera ir al garage. Entonces yo dije, no pasa nada, el auto está en la misma posición, las ruedas están en la misma posición, tiene el mismo nivel de combustible. Pero mamá es mamá y al Espíritu Santo y a mamá no se le escapa nada. Y entonces mamá sube la escalera de garage muy relajada y dice, ¿quién usó el auto? Y yo automáticamente miré a mis 3 hermanos con amenaza de riesgo de vida. Y todos pusimos cara de... ¿El auto lo usaron? No. David tenía 9 años en ese momento. ¿Vos lo usaste, David? No.
Y entonces dije, no, mamá, el auto. ¿Quién usó el auto? Y ya es la segunda vez. Uno sabe como hijo hasta cuándo puede llegar la repregunta, ¿no? Cuando el tono va subiendo y los dientes se van apretando, ¿quién usó el auto? Ya uno sabe que es un punto de no retorno. Entonces hago este gesto. ¿Cómo te diste cuenta? Porque cuando yo me fui, el auto tenía 17.543 kilómetros y cuando volví, el auto tenía 18.240. Entonces, no es que lo usaron, sino que lo recontra usaron. Es que es increíble. Yo digo, entonces obviamente venía la disciplina, venía la conversación, pero me acuerdo que me dijeron los dos algo que me marcó hasta hoy. El punto no es que no puedas usar el auto. Podés usarlo. El punto no es que no sea tuyo. El punto no es que ni siquiera que nosotros estábamos de viaje, o tampoco es que lo usaste para cosa indebida, porque sabemos que llevaste a los chicos, lo buscaste, fuiste a la iglesia, lo trajiste. El punto es que no sos confiable, porque habíamos dado una orden. ¿Cuántas cosas Dios nos quiere confiar? Podemos usarlas, podemos manejarlas, podemos administrarlas, pero no nos las da, no porque no quiera, sino porque no somos confiables. Este diseño generacional, hermanos, es cosa seria, porque dictamina la intensidad con la que nuestra generación va a ver a Dios. ¿Por qué esta casa, esta familia apostólica necesita que colaboradores se sigan levantando? Porque la tarea es grande y viene más. Pero no se puede dañar en el proceso porque no haya gente fiel. En la medida en la que los niveles de administración crecen, los niveles de fidelidad también aumentan. Y encontré la última frase con la que quiero cerrar. Un erudito en el Nuevo Testamento de principios del siglo XX decía que estos hombres fieles tenían una característica, y es que eran fieles porque no se rendirían ni a la hostilidad ni al error, mostrando que la hostilidad en muchas personas genera temor, y el temor paraliza e impide el cumplimiento de la asignación divina, y el error trae confusión y es producto de la ignorancia, la ambición y el engaño. ¿Qué nos muestra estos hombres fieles? Que el corazón del colaborador debe estar tan firme en Cristo que ninguna amenaza de peligro le pueda seducir del camino de la fidelidad. Porque no estamos transmitiendo un modelo, ni una forma, ni una manera. Estamos transmitiendo la verdad de Dios en nuestra generación. Te invito a estar de pie en esta mañana y orar juntos al Señor. Que el Señor encuentre en ti y en mí, en esta estación, personas dignas de confianza. No solo personas con habilidades. Tal vez tú tiendas más a un Timoteo que a un líder prominente. Tal vez seas joven, o tal vez seas frágil, o tal vez no tengas todas las capacidades, pero que el Señor pueda encontrar en nosotros hombres y mujeres fieles. Porque si Él encuentra en nosotros personas que creen, personas leales y personas creíbles, Dios puede seguir confiándonos. Y sabe, lo mejor que Dios te puede confiar, o la cosa más grande que Dios te puede confiar, no son edificios, no son recursos,
no son viajes, no son naciones. Todo eso está incluido, pero lo más grande que Dios te puede confiar es su verdad. Porque su verdad es el mismo. No se ha logrado, no ha sido dificultoso en la historia encontrar gente que mantenga edificios. Usted agarra el auto y va un par de kilómetros aquí y hay edificios que datan de 1700, de 1800, iglesias de 1810, de 1820. Usted viaja por todo el mundo, va a Europa y encuentra monumentos tremendos de lugares donde predicaba Lutero o donde predicaba Evan Roberts o donde predicaba, va a Azusa y encuentra la capilla donde el Espíritu Santo irrumpió en Azusa Street. Se encuentran administradores de edificios. Lo que es difícil encontrar son administradores de la misma intensidad y densidad de la verdad de Dios. La mayoría de los movimientos terminaron en monumentos porque no lograron encontrar hombres fieles. Pero oramos que en nuestra generación no sea así. Oramos que Dios encuentre en nuestros días hombres y mujeres que, aunque humanamente, a la vista de todos, naturalmente, no califiquen, se traben al hablar, tengan dificultades de expresarse, Dios pueda decir: he encontrado un hombre fiel que continúa el eslabón, deposítale verdad. Y entonces Dios nos confiará. Será como esas descargas, como si nos conectaran una inyección de verdad en nosotros que garantice que con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma fuerza, con el mismo denuedo, con la misma garra, con la misma fortaleza, transmitamos la verdad de Dios. ¿Cómo se ve cuando se encuentran colaboradores? Hechos 6:7 termina diciendo: y la palabra de Dios se difundía. Puedes levantar tus manos allí donde estás, porque esta es la razón por la que vivimos. Y la palabra de Dios se difundía. ¿Cómo sabemos que estamos teniendo colaboradores? Porque la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. 3 evidencias de una iglesia comprometida con el diseño generacional. La palabra de Dios no se detiene. Al contrario, se difunde, se difunde, se difunde. Hay crecimiento. El número de discípulos aumentaban. Y número 3, la gente salía de la religión y recibía la medida de verdad que Dios depositaba en una generación. No sé en qué lugar del eslabón te encuentres. No sé si eres un Pablo en la primera eslabón, un Timoteo en la segunda, hombres fieles en la tercera, o los otros que recibirán la enseñanza de los primeros. Solo quiero pedirte en el nombre del Señor que guardes el depósito de Dios en ti, para que no se pierda ni se dañe, no nuestro ministerio, no el nombre de nuestro movimiento, sino la verdad de Dios en nuestra generación. Y entonces veremos 2 o más generaciones cronológicas, consecuentes, secuenciales, padres, hijos, nietos, bisnietos, viviendo, sirviendo, disfrutando con la misma intensidad la verdad de Dios en nuestra generación, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.